Bien, bueno, si me pueden ver, me pueden escuchar, por favor confírmame, Henry, si me pueden escuchar, me pueden ver, ¿sí? Sí, doctor, le podemos ver y le podemos escuchar. Perfecto, perfecto. Bien, gracias por el pase, bien. De todo, muy buenas noches a la comisión organizadora de este evento académico, a través de su fundador, a su socio, el señor Henry Ventura, por invitarme a este evento, a una charla que vamos a compartir el día de hoy y también la semana que viene respecto a un tema, la verdad, tan polémico y tan actual, que lamentablemente todavía sigue siendo noticias en los últimos tiempos en nuestro país, en toda Latinoamérica, como son los delitos contra la administración pública. Mi deseo también es que todos estemos bien, ustedes participantes y a través de ustedes a su familia. Bien, sin más preámbulo, pues vamos a empezar esta charla referente a los delitos contra la administración pública. Esta parte lo voy a tocar todo lo referente a la parte Insista, general, doctor, insista, por favor. de los delitos contra la administración pública y me voy a enfocar obviamente en el Código Penal peruano. Y para la siguiente charla vamos a trabajar todo lo concerniente al delito de tráfico de influencia, por eso que esta diapositiva va a servir para las dos charlas. Bien, bien, a ver, vamos de lleno a nuestro tema. Bien, los delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano del año 1991. Como ustedes saben, queridos amigos, en el Perú han tenido tres códigos, ¿no? Tres códigos a nivel de la República, a nivel de la República. 1963 fue nuestro y nuestro segundo código es del año 1924. Y ahora tenemos el código del año 91, 1991, y que ojalá próximamente y la Yo no pasa nada, yo no soy en Zoom, por eso nada más. El link es uno solo para todos. a ver, pueden cerrar los micros. Oye, el link es lo que no me alcanza, esto lo me distraigo un poco. A ver si pueden apagar sus micros, por favor, lo que más, para no distraerme. Bien, ahora sí. Bien, entonces habíamos dicho que, digamos, la dinámica del Código Penal en el Perú actualmente tiene esta sistemática, ¿no? Primero, en el capítulo 18 del Código Penal, en la parte especial, se trabaja este tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, en el 18 del Código Penal trabaja esa morfología, delitos cometidos por particulares en contra de la administración pública. Luego tenemos los delitos cometidos por funcionarios públicos, digamos, por funcionarios públicos en contra de la administración pública. Y luego tenemos los delitos contra la administración de justicia y después, por último, ¿no? A ver, en los delitos cometidos eh, por particulares en contra de la administración pública, a su vez tenemos tres delitos, ¿no? Los delitos cometidos por particulares en contra de la administración. Tres delitos. Uno de ellos es el delito de usurpación de funciones, que es aquel delito en el cual una persona extraña, una persona, digamos, sin tener ni título de funcionario de servidor público, ni mucho menos la función pública, se irroga esa función, o en todo caso, teniendo la función, el título y la función pública, traspasa las fronteras de su función, porque el título lo tiene, pero la función
trasvasa otra función. Y al traspasar otra función, ya estás usurpando esa función. Por eso que, digamos, dentro de una línea, podríamos decir, dentro de una línea de ponderación y de gravedad de hechos más graves, evidentemente, no teniendo el título, y no teniendo el título, te robas una función. Eso es mucho más grave que aquel que teniendo el título y obviamente trasvasa solamente la función, solamente la función. Por ejemplo, eh, yo tengo la función solo de nombrar jueces fiscales, pero en esa función de nombrar jueces fiscales, el Tribunal Constitucional también quiere rogarse esa función, y no obstante, el Tribunal Constitucional también puede inclusive anular un nombramiento de un juez fiscal que solo la JNJ ahora lo puede hacer. Entonces, si bien es verdad, ambos tienen el título y ambos tienen la función, pero hay funciones reglamentadas que están estatuidas en las normas jurídicas de cada institución. Aún en esos casos se comete usurpación de función. ¿Se dan cuenta? Y digamos, ese título eh, puede estar vigente, en los cuales evidentemente no habrá usurpación, pero hay títulos que caducan, que tienen una vigencia de tiempo determinado, que pueden cesar en el cargo, y que aún cesado en el cargo, no obstante ello, la persona suscribe documentos poniendo obviamente en grave riesgo la administración pública, con lo cual también en esos casos habría de. Por eso es que esta primera sistemática de los delitos que cometidos por particulares, porque me parece que eh, si bien el artículo 376, que es el que regula los delitos de usurpación de funciones, si bien en la primera parte no hay el título, porque es un extraneus, es un particular, sin embargo, en la otra posibilidad respecto a que teniendo el título pero trasvasa las funciones, hay un funcionario público, evidente. Por eso es que no es tanto en ese caso, en este supuesto, un delito de usurpación de función en estricto sentido. Pero después hay en esta morfología de delitos de usurpación de funciones también están aquellos en los cuales se irroga un título honorífico o un grado académico, ¿no? Se irroga públicamente, dice, ¿no? Se irroga públicamente. Por eso es que el Código Penal, justamente en este articulado de irrogación de cargo público, estamos en el artículo 362, ya aquí el delito de ostentar un título o grado que no te corresponde, el artículo 362, repito, en estos casos no es un funcionario público en estricto sentido, es un particular, por eso es que es un extraneo, pero que digamos, hay una suerte de afectación, no directamente a la administración pública, ¿no? No es que se afecta el sistema de la administración pública, lo que se afecta finalmente es, digamos, aquella institución que representa o que expide los grados académicos que en el Perú es a través del Ministerio de Educación. Finalmente, cuando uno públicamente se ostenta insignias distintivos, como por ejemplo galones militares, policiales, las Fuerzas Armadas, que no te corresponden, o teniendo un grado académico, que por ejemplo en el Perú se dice a los abogados doctores, porque el grado de doctor solo puede ser a través de un título honorífico antes del máster, y tú te haces, digamos, conocido como doctor cuando en realidad no lo tienes, ahí lo que se está afectando es prácticamente a la institución pública en función al Ministerio de Educación. Y generalmente es a través, digamos, de una técnica legislativa en este delito, de un delito de mera actividad y ser un delito de periodismo, ¿no? Y luego, digamos, están el 363, que por ahí regula un tema de ejercicio legal de la profesión,
Inclusive se dice de que aquel que no teniendo los requisitos legales, digamos, asume una profesión, y lo más grave aún es como un título falso, ¿no? En el segundo párrafo del artículo 363, que inclusive hay zonas fronterizas, las relaciones concursales, con el 427, 426 del Código Penal referente a la falsedad material o a la falsedad ideológica. Y después hay un controvertido artículo, el 364, respecto a aquel que participa con su firma avalando a un profesional falso. O sea, con la firma de una persona que sí, obviamente tiene todos los atributos de profesional, pero avala con su firma a otro profesional que no lo es. Entonces es una suerte de participación en un delito del 363, ¿no? Sin embargo, considero yo que este artículo del 364, que es el que estoy hablando, la verdad que técnicamente no tendría sentido, porque es un delito de participación, es un delito de complicidad, que bien podría estar ya regulado en la parte general a partir del artículo 25, primero, segundo párrafo del código. Bien, con eso se terminan todos estos delitos, donde el núcleo central de todos estos delitos es que el sujeto o tiene el título, o lo tiene de manera defectuosa, o simplemente no tiene el título. El título, digamos, respecto a una función, o a un grado académico, o un título de grado. Ese es finalmente el núcleo central de todos estos delitos de usurpación de autoridad, títulos y honor, ¿no? Que en realidad ese es en realidad el título que le ha puesto el legislador. Luego en la segunda sección ahí están los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, que está en el 365 para adelante, donde el núcleo central de este delito, o de estos delitos en realidad, gira en torno a que, digamos, la persona natural, obviamente, desobedezca la orden impartida por una autoridad, ¿no? Porque eso finalmente es lo que dice el código, una autoridad. Parece que en el Perú no se está haciendo caso a todo esto, parece como que tenemos un principio de desobediencia. Y es lamentable, ¿no? Porque uno ve en otros países, aquí nomás Chile, donde prácticamente estos delitos no existen. No existen. Hay un respeto hacia la autoridad policial, hacia la autoridad pública, la investidura de un juez, la investidura de un fiscal, de un funcionario policial de las fuerzas, realmente sí lo hay en esos países, pero acá no, y lamentablemente porque, como digo, hay un principio de anarquía, ¿no? Nos gusta siempre ir contra la corriente, y porque consideramos que el funcionario es un mortal como todos nosotros, y listo, ¿no? Y la investidura me parece como que no hay ningún respeto, ¿no? Lamentable porque estos delitos con el tiempo se han ido incrementando, ¿no? A partir, por ejemplo, de muchos casos mediáticos que se han dado. En el 2015 me parece que hubo el caso de el desalojo del mercado acá en Aviación en Lima, ¿no? El caso de la parada, me acuerdo, cuando hubo un desalojo y fruto también de la informalidad que ahora se hace más evidente en el Perú. El 70% de la población es informal y tiene que trabajar, y la autoridad policial los reprime para efectos de que salgan de un lugar y se trasladen a otro. Esas personas no quieren salir y bueno, se produjo un pugilato, una trifulca, que fue con muchos muertos y muchos heridos, ¿no? Y eso fue motivo para que el legislador nacional en esa época incrementara las penas. Sobre todo estamos hablando del artículo 367, ¿no? El 367, que es el delito agravatorio que de los dos delitos subyacentes, que es el 365 y el 366, ¿no? Justamente recoge lo que estoy diciendo. Esta circunstancia agravatoria, a partir del caso de la parada, surgió un incremento de la pena para estos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Y después tuvo que venir un acuerdo plenario en el 2016, porque hubo muchos casos, me acuerdo el caso de Silvana Buscaglia en diciembre del 2015, y luego vinieron
un suceso ininterrumpido de casos en esa época, sobre todo también por el tema de la entrada en vigencia del proceso penal inmediato, ¿se acuerdan? Que hubo de la mano con la flagrancia delictiva, ¿no? Entonces eso trajo motivo a que hubiera muchos casos, sobre todo del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, donde la gravedad era la autoridad policial. Porque la autoridad policial, como digo, tuvo que venir un acuerdo plenario luego para más o menos mensurar la determinación de la pena y decirle que cuando a un funcionario policial se le agravia, se le pega, le causa lesiones de su integridad física, primero vas a ir por el 121 si es grave, hasta 8 años, si es leve vas a ir hasta 6, y si es dentro de los límites permitidos, digamos, de las lesiones, puede ir hasta 4 años. Entonces, lo primero que tienes que hacer, juez, es ir primero a los delitos de lesiones corporales, ¿no? O psicológicas. Primero vas a tener que ir ahí. Y como tiene pena mucho menos que aquel que está en el 367, mucho menos, porque en el 367 está de 6 a 12, inclusive después se hizo todo un tema, eh, digamos, un tema que fue hasta mínimo 8 años, ¿no? Mínimo 8 años, o sea, más grave que las lesiones graves, dolosas del 121, que tiene hasta 8 años, y casi se parecía a un homicidio simple de 106. Entonces primero se dijo, manda el 121, 122 y por ahí arregla el primero el tema. Primero por ahí, penas hasta máximo 6 años. Y luego que si hay delitos contra el honor, discriminación, porque hubo casos así, también te vas por ahí, 130 el Código Penal para honores o 321 para discriminación, y más aún si es que el sujeto se resiste a tus documentos, no quiere entregar tu DNI, la tarjeta de propiedad, la licencia de conducir, te vas a la falta, porque la falta es el 426, creo, 425, ¿no? Delitos contra la seguridad pública, hay un inciso, se prevé el tema de cuando el sujeto no quiere identificar. Entonces, y luego de todo eso recién puedes ir, como efecto subsidiario, al 367. Al 367 en el párrafo tercero. En el segundo párrafo, en el punto 3 del 367. Recién, por último. ¿No? Y con eso más o menos digamos, separó un poco esta suerte de aplicación desmesurada en la aplicación de la pena. Bien, entonces por ahí anda este delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, que tiene dos supuestos. Uno es tipo base, que es aquella persona que sin alzamiento público, pero usando la violencia y amenaza en contra de un funcionario público para que éste pueda ejercer su función. Y aquí, y la otra modalidad que está en el 366 es utilizando la violencia, utilizando la amenaza, es cuando ya el funcionario está en ejercicio de la función. Y cuando está en ejercicio de la función, le impide que éste termine esa función, ¿no? Le impides o que trabe un acto de ejecución, ¿no? En ejercicio, ¿no? Básicamente eso es lo que tiene ese articulado. Y después el 368, que es en realidad el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que sin utilizar violencia y sin utilizar amenaza, el sujeto incumple las reglas impartidas o la decisión impartida por una autoridad, ya sea judicial o administrativa. Inclusive se incorporaron dos párrafos a este artículo 368 de manera consecutiva. Primero, el segundo párrafo, que es cuando desobedece o se resiste al pasar el análisis de prueba de dosaje etílico, por ejemplo, u otras sustancias para determinar el grado de alcoholemia en la sangre del sujeto. Si el sujeto se resiste a no pasar el dosaje etílico, pues también estaré cometiendo este delito. Y que me parece que, bueno, aquí hay controvertidos temas respecto a la no discriminación, ¿no? Porque si yo paso ya el dosaje etílico, pues evidentemente pues ya me tiene
derecho a resistir, ¿no? Es como, no sé, es como que si yo entregara los documentos, yo persona jurídica entrego los documentos a la autoridad para que me condenen, y yo tengo ese derecho de alguna manera de guardar silencio, ¿no? Es un derecho como imputado, ¿no? Y bueno, si me están imputando un delito de no pasar el dosaje típico, bueno, ¿tengo derecho o no tengo? Bueno, el código acá combina a que lo pase, y sería típico, ¿no? No pasarlo. Y luego se incorporó sucesivamente el tercer párrafo del 368, que es justamente también cuando desobedezcas o incumplas una medida de protección dictada por el juzgado de familia, ¿no? En el marco de un proceso judicial de familia, ¿no? Entonces, en estos casos, en estos casos, definitivamente se produce una suerte de confluencia normativa con otro articulado que está también en el Código Penal, en la parte especial, el 122, me parece, del Código Penal, ve cuando en sus distintos modalidades de delitos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, también se establece lo mismo, ¿no? Porque si ustedes van a este artículo, 124 numeral B, van a encontrar que también es una modalidad de ese delito, aquel que, no obstante, pega a la mujer, digamos, lo lesiona físicamente a la mujer, pero no obstante ello, porque había previamente una medida de protección, ¿no? Y es un agravante, inclusive me parece que es un agravante. Entonces, 368, 124, unidad B, entonces se produce una confluencia, ¿no? Entonces aquí la jurisprudencia ha querido decir, y la doctrina también, autorizada obviamente, ha dicho, bueno, aquí lo que puede haber es un concurso aparente, solucionado por el tema de, bueno, especialidad, ¿no? Hay una norma general que podría ser el 10368, que va a una norma específica que solamente está para los grupos integrantes de una mujer, y esta sería una norma específica. Sin embargo, no me queda claro esta relación, aplicar la solución a las reglas del concurso aparente, porque primero son dos bienes jurídicos distintos. Cuando hay dos bienes jurídicos distintos, me parece que las reglas del concurso aparente pues desaparecen, ¿no? Generalmente las reglas del concurso aparente están cuando es un mismo bien jurídico protegido, ¿no? Infanticidio, comparecidio, ¿no? ¿Recuerda? Esas son clásicas, ¿no? Clases que nos daban nuestros profesores de Derecho Penal para general, este, o predicando el principio de consunción entre un delito tentado y un delito consumado, pero siempre, siempre hablando de un mismo delito jurídico. Por eso es que parece que la tesis más sensata tendría que ser los delitos, aplicar los delitos de concurso ideal. Sería un concurso ideal la que se presentaría aquí, con dos bienes jurídicos distintos, administración pública y contra la vida y contra la salud, y bueno, aplicar bajo las reglas del artículo 48, que es la absorción jurídica, ¿no? Aplicando la solución a partir del artículo 40. Sin embargo, también el legislador ha creído que sobre la base de estos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, pues hay un subgrupo, ¿no? Un subgrupo dedicado a las protecciones penales respecto a los centros penitenciarios o de reclusión, ¿no? Que en el año 2013, me parece que 2014 se incorporaron estos delitos al Código Penal recién, sobre la base de que pues estaban ingresando celulares, chips, medios audiovisuales, respecto respecto a temas de que a través de estos celulares pues, se estaba gestando digamos, ciertos conciertos criminales al interior de los penales, y había esa política criminal tendría que ir para justamente crear tipos penales de ingreso de medios tecnológicos para que dentro del penal no puedan estar gestándose
ideándose, imaginándose, digamos, conceptos criminales, ¿no? Y que prácticamente esta norma tiene como fin preventivo, digamos, eh, tiene como fin preventivo, digamos, la represión de estos delitos. Este, eh, entonces, estos delitos, este grueso de delitos que está en el subgrupo, porque el legislador nacional lo ha querido incorporar dentro de los delitos dentro del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Capaz debió haber estado en otro rubro, capaz debió estar en un tipo penal autónomo, con un bien jurídico, pero entiende el legislador que lo que finalmente se va a afectar con este ingreso de los medios tecnológicos a los centros de reclusión es que se está desobedeciendo una orden preestablecida a través de las órdenes del INPE. Cuando tú metes un chip o un celular a un penal, lo que está desobedeciendo es la orden impartida por el Instituto Nacional Penitenciario a través del Ministerio de Justicia. Eso es lo que finalmente es, digamos, la razón de ser de estos delitos, ¿no? Y luego termina el legislador nacional con el delito de desacato, ¿no? Y termina con el delito de desacato. Eh, y el desacato está en el artículo 375, pero para no ver que el 374 ha sido derogado, ¿no? Ha sido derogado ya hace algún tiempo, en el año 2003 ha sido derogado este delito, de aquel que desobedezca la orden impartida, pero que esto se asemejaba mucho al delito ya de desobediencia a la licencia de autoridad, con lo cual esto quedaba en una aplicación simbólica. Y solamente estaría vigente, está vigente, aquel delito que en el cual perturba en lugares donde hay un recinto público, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que entra al Congreso de la República con su baranda, entra con los palos, vociferando y obviamente interrumpiendo la función pública, ¿no? Que bien esto también podría quedar en el ámbito de la administración del derecho administrativo, pero bueno, ahora que es conveniente que todavía, digamos, eh, se incorpore y que siga vigente, en el código. En el código. Bueno, con esto sistemática, usurpación de funciones, de violencia, resistencia a la autoridad y el desacato son los tres grandes rubros que comprenden los delitos cometidos por particulares que no tienen título o tampoco tienen la función. Pero bueno, después tenemos los delitos ya cometidos por funcionarios, ¿no? Y los delitos cometidos ya por funcionarios públicos pues tienen esta morfología, esta sistemática en el Código Penal. Eh, y está en primer lugar en los delitos de abuso de autoridad, ¿no? El delito de abuso de autoridad, los delitos de concusión, peculado y corrupción, ¿no? Eh, a ver, en primer lugar están los delitos de abuso de autoridad. El delito de abuso de autoridad, digamos, está en el artículo 376 del Código Penal, con la particularidad que este delito de abuso de autoridad, pues, tiene como base fundamental que solo el funcionario lo puede hacer, no el servidor público, ¿no? Porque así está en el 376, así está, por ejemplo, en el 379, así también está en el 381, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Funcionario público, acá no lo va a hacer el servidor público. Luego, cuando entremos a trabajar en conceptos, nos vamos a dar cuenta rápidamente a qué nos estamos refiriendo. O sea, como que la única autoridad que puede, digamos, realizar una función a ese nivel es solo un funcionario público, ¿no? Por ejemplo, alcalde, un juez investido de esa autoridad.
aquí, a diferencia de lo que hablábamos con la usurpación, es que la usurpación no hay el título. Aquí sí hay el título y hay la función, solo que esa función se extralimita. No se trasvasa de manera, digamos, horizontal, sino que su abuso es de manera vertical, es decir, tú tienes hasta un determinado ámbito de ejercicio, pero trasvasas esas funciones para perjudicar. Pero lo interesante es que, a diferencia de la usurpación de funciones, cuando trasvasas funciones, ahí las funciones se entrecruzan. En el otro artículo, en el 13.2, se entrecruzan. Aquí no se entrecruzan, sino se alinean y van hacia un mismo objetivo, que es justamente el administrado, ¿no? Aquí ya el administrado es el perjudicado. No es en el otro, en el 13.2, donde la administración es donde, digamos, hay una superposición de funciones. Aquí lo que hay es una desmesurada función, pero que no superpone con otras funciones, sino que trasvasa hacia un administrado, perjudicándolo, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica. No solamente ejerciendo la función, sino omitiendo también la función, porque no se olviden que el 377 también reprime a aquellas figuras que rehuye o omite la función encomendada, o aquel policía que se rehúsa a rehacer o a realizar la conducta debida, o aquel funcionario que, digamos, nombra en un cargo público a una persona que obviamente no tiene o no concurre los requisitos legales, ¿no? También están los delitos de confusión, donde la mayoría de estos delitos, estamos hablando del delito de confusión propiamente dicho, el 382, donde es el funcionario que, abusando o trata de inducir a la víctima para un beneficio particular patrimonial, ¿no? Trata de inducir, hasta de extorsionar, me parece, a la víctima para que éste le otorgue un beneficio patrimonial, abusando obviamente de su cargo. Y también es una modalidad de concusión, el cobro indebido, es decir, aquel funcionario que, no obstante que tiene la función, se hace cobrar emolumentos, cobros indebidos, tarifas que no están reglamentados, abusando del cargo, porque aquí el componente normativo típico es el abuso del cargo, el abuso del cargo. Y luego, este abuso del cargo no se compatibiliza con el 384, que es de la colusión, ¿no? Y la colusión está metida como una cuña sin saber cuál es su razón de ser, ¿no? Porque la colusión más se parece a la corrupción, ¿no? La colusión, porque tiene todos los contornos de la corrupción, tiene la clandestinidad, tiene el encuentro de dos personas, funcionario público y el interesado, ¿no? Entonces, tiene más cercanía con la corrupción que la concusión. Por eso es que en el actual Código Penal, ya, bueno, el proyecto del Código Penal del año 2015, reestructura y a la colusión la pasa a un delito de corrupción, ¿no? A los delitos de corrupción, y los delitos de concusión me parece que ya van perdiendo fuerza y más bien pasan a ser parte de los delitos de abuso de autoridad. ¿Qué me parece? Esa es la reestructuración correcta. Y luego tenemos los delitos peculados en sus distintas modalidades: peculado doloso por apropiación o por utilización, obviamente teniendo en cuenta el parámetro de 10 unidades tributarias, de acuerdo al artículo 337 del Código Penal, y aquel en el peculado se protege, o en todo caso se sanciona aquella conducta que el funcionario se apropia de manera indebida los caudales o efectos de naturaleza pública, ¿no? Para fines personales, ¿no? Y aquí puede ser de manera dolosa, de manera intencional o de manera, digamos,
imprudente, negligente del funcionario, que terceras personas de manera dolosa pues se aprovechan de esa inexperiencia del funcionario para, digamos, sustraer los caudales, ¿no? Ese sería un peculado culposo, que está en el cuarto párrafo del artículo 387. Y después se sanciona también la malversación de fondos, que a diferencia del peculado, es que la malversación, pues los caudales públicos no salen de la esfera de la administración pública, a diferencia del peculado que sale de la esfera de la administración pública a pasar al patrimonio inverso. Y luego, finalmente, tenemos los delitos de corrupción de funcionarios, que, digamos, está a su vez, el Código Penal a su vez lo divide en 4 modalidades: el cohecho, la negociación colectiva, el tráfico de influencias y el requisito ilícito, todo en una línea de tiempo, ¿no? El tráfico de influencia es, digamos, la manera preventiva de sancionar las conductas cohechadoras que puedan presentarse posteriormente, ¿no? Yo sanciono un tráfico de influencia en tanto que es una medida preventiva para evitar cohechos futuros, ¿no? Pero si ya se hizo un cohecho, evidentemente es la consumación de un delito de tráfico de influencias que se hizo anteriormente. Y si no puedo sancionar el cohecho pasivo del funcionario público específico por parte del juez o fiscal o de cualquier funcionario que tenga poder de decisión, si no logro atraparlo al conjunto pasivo, bueno, lo vamos a hacer mediante su patrimonio, que no puede justificar por los sueldos que ganó en ese momento, y que no justifica su gran patrimonio que en este momento ostenta, porque el sueldo de 3.000 soles no se condice con su gran patrimonio de 2 millones de dólares. Entonces, se supone que digamos, esa inflación de caudal patrimonial que tiene este funcionario se debe no al sueldo, sino, y se presume, jure ser de jure, a que fueron conductas cohechadoras, ¿no? Conductas cohechadoras. La gran diferencia con respecto a las otras conductas delictivas es que en la corrupción funcionario siempre intervienen varios sujetos, ¿no? Que eso lo vamos a ver: sujetos activos y sujetos interesados, los sujetos que se benefician y sujetos que realizan la función. Eso lo vamos a ver en la parte general, de los delitos contra la administración pública. Y bueno, esto ha sido como una especie de introducción para entrar al gran tema de la parte general. Por eso es que yo me hago la pregunta: ¿existe una parte general de los delitos cometidos por funcionarios públicos? ¿Existe una parte general de los delitos? Me parece que hoy más que nunca, a partir de la democratización de los conceptos, que ya todo prácticamente tiene acceso a los conocimientos del derecho penal, no es ninguna novedad que en la parte general ya cada vez se hable de parte general de los delitos de la parte especial, ¿no? Cada vez se habla más de reglas generales respecto a delitos específicos. Por ejemplo, delitos económicos. Delitos económicos, si bien es verdad, forma parte de los delitos especiales que están en la parte general de los códigos penales, también es verdad que tiene reglas generales específicas, si es que cabe el término, Así como hay parte general del derecho económico, así como hay una parte general del derecho ecológico, así como hay una parte general de los delitos patrimoniales, bueno, así también hay una parte general de los delitos contra la administración pública. ¿Y por qué digo? Porque, por ejemplo, vamos a tocar en esta breve reunión que tenemos toda la parte general que yo veo que se tiene que tocar en un delito contra la administración. En primer lugar, tenemos la política criminal contra los funcionarios públicos. Me parece que eso es central en una parte general cuando se analiza la administración pública desde el derecho penal. Y me parece que voy a tocar la corrupción, ¿no? Voy a tocar la corrupción. Y me parece que en el Perú, voy a hablar solo en el Perú, porque no me quiero extender a la nivel latinoamericano, pero en el Perú, por ejemplo, se puede hablar de 3 clases de corrupción. La corrupción en el ámbito público nacional, que está estatuida por todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Está desde el artículo 373, 376 y siguiente. Estamos hablando de los delitos de abuso de autoridad
para adelante. Ahí podríamos tocar todo lo que podría ser ámbito de desviación. Estamos tocando la corrupción desde el punto de vista amplio, no estricto. Estamos hablando del delito amplio. Todo aquello que sea desviado, que sea trastocado por la función pública, está en el artículo 376 para adelante. Luego tenemos una corrupción en el ámbito internacional, que está estatuida en el artículo 397-A, que es el delito de corrupción en el ámbito internacional, es decir, aquella persona, aquel extranjero, aquella persona, aquel empresario, que va a buscar a otro país, a Bolivia, por ejemplo, para corromperlo a esa persona para que le dé algunos eh, eh, algunas ventajas, beneficios, ¿no? O sea, va, lo corrompe con donaciones para que este a su vez le pueda, pues, vender, no sé, artículos de bienes y servicios. Corrompe a otro funcionario que está en otro país. Eso se reprime en el artículo 397-A del Código Penal, que por cierto se llama cohecho activo transnacional. La verdad que casi yo no conozco ningún caso, por favor, ustedes me avisen si hay un caso en ese sentido. Y después tenemos otra corrupción privada, ¿no? Que nosotros lo tenemos recién en el Perú en el año 2018, ¿no? El 241-A y el 241-B, ¿no? O sea, la lógica, la política criminal del Estado peruano es reprimir no solamente a aquella persona que desde el ámbito público vende las funciones o se extralimita en las funciones, sino también sancionar a aquel particular, a aquel empresario que utilizando los mismos medios corruptores de la función pública, es decir, donativo, promesa, ventaja, beneficio, para quebrar la estabilidad, para quebrar, digamos, las reglas de la libre competencia, de la sana competencia, de la lealtad de los agentes económicos en un mercado de bienes y servicios, ¿no? Porque la lógica del legislador es, yo reprimo al sujeto del ámbito privado de la misma manera que la podría reprimir desde el ámbito público. ¿Y por qué tendría que hacer una diferencia? ¿No? ¿Por qué es que siempre se mantuvo la idea de que solo en el ámbito público las personas podían corromperse? También en el ámbito privado inclusive se hace con mucho más fuerza. Ejemplos hay por doquier. No sé, desde cuando yo quiero vender, digamos, mis mascarillas, y yo soy un proveedor de mascarillas, y voy, no sé, a una clínica y le digo, bueno, por favor, al jefe de logística de esa clínica le digo, bueno, yo te doy pollo, te doy pavos, no sé, te puedo decir que puedas, yo te puedo dar inclusive mascarillas, te puedo dar alcohol, todo lo que quieras de bioseguridad a tu familia, si es que tú me haces proveedor de tu clínica, o de la clínica donde tú trabajas. Entonces, eso es corrupción también, ¿no? O sea, sí, o aquella persona que vende, no sé, carne, vende res, y quiere vender pues su producto al restaurante, y ese restaurante pues tiene proveedores ya que le vienen desde hace años, ¿no? Pero yo le digo al jefe de logística digamos, de ese restaurante, que yo te voy a dar más, te voy a dar carne pues, a tu padre, le voy a dar más carne, dime la dirección de tu casa y yo te voy a buscar. Entonces va corrompiéndolo también, y me parece que eso también debería ser sancionado, ¿no? Entonces eso es lo que finalmente se hace a partir de octubre, noviembre del año 2018 en el Perú, y que está dentro de un delito económico, ¿no? La corrupción privada ya desde el año 2018 se reprime en el Perú, porque entiende, repito, que la persona se comporta de la misma manera en el ámbito público que en el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, un profesor, si es corrompido por el alumno, por el padre, diciéndole, oye, te voy a dar, no sé, tu regalo a fin de año, a tu nomástico, voy, te llevo serenata, pero, digamos, pásalo pues a mi hijo, o sea, darle, bueno, una nota que le permita no repetir el año. Pero si eso se hace en un colegio privado, antes del 2018 no era delito, se veía como una falta ética nada más. Y ese mismo profesor, siendo en un colegio público o en una universidad pública, eso era delito. O sea, ¿cuál había la diferencia?
Bueno, ahora, inclusive la técnica legislativa del delito del 241 me parece mala porque solamente, digamos, parece como que el texto es muy confuso, que solamente lo podrían cometer grandes empresas, ¿no? Habla de socios, administradores, pero parece como que no deja la posibilidad a todas las personas de cometer ese delito, pero bueno, luego podemos discutirlo, ese tema de la corrupción en el ámbito privado. Por ejemplo, ya entrando a temas más dogmáticos, más de derecho penal, parte general, porque finalmente el derecho de la administración pública es parte general del derecho penal. Esto no hay ninguna duda. Y vamos a entrar primero a lo que normalmente se comienza en el análisis de, digamos, de los delitos contra, o sea, cualquier análisis de la parte especial se tiene que hacer desde el bien jurídico, desde el bien jurídico. Porque si nos hemos mal acostumbrado en el Perú a crear tipos penales y después ya el legislador, bueno, ya la jurisprudencia que se encargue de los tipos penales, no, de los bienes jurídicos, ¿no? Esa es chamba para ellos. El legislador crea los delitos y la jurisprudencia y la doctrina es la que debe crear. Ya. Bueno, ese trabajo vamos a hacerlo en este momento. A ver, el concepto de administración pública. A ver, la administración pública es un ente abstracto, institucional, es como que es una rueda de dos ruedas, donde tiene varias bisagras y tiene varios estamentos, varios compartimentos, ¿no? Que todo tiene que andar de manera consecutiva y dinámica, ¿no? Teniendo como fin, la administración pública teniendo como fin siempre el bien común, el bien de la ciudadanía, ¿no? Teniendo a una persona que es finalmente el que administra todos los bienes, los recursos, obviamente con todo reglamentado, para que todo este engranaje que tiene que calzar de manera dinámica para justamente alcanzar el bien común que es el de los administrados. Y que evidentemente este concepto de administración pública, que es dinámico, no es estático, y que lo componen no cualquier persona, porque para entrar a la administración pública cada vez es mucho más difícil, hay concursos, hay digamos, zonas donde no se puede acceder de manera normal, aunque de repente cargos de confianza sí se pueden hacer, aunque vemos ministerios que son por compadrazgo, por amistades, y no es por meritocracia. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el concepto de administración pública es un concepto dinámico, no estático, es un concepto de finalidades que persigue precisamente el bien común. Y teniendo en cuenta este concepto, que es un concepto institucional, esto que quede claro, no es como la vida, como la integridad física, como el honor, sino es un concepto institucional difuso, podríamos decir así, y donde se han tejido muchas teorías, ¿no? Y aquí estamos viendo, a través del mouse, estoy viendo acá, estamos viendo, que por ejemplo ha habido teorías que han negado, ¿no? Por ejemplo, esta teoría de exclusiva protección de los bienes jurídicos personales. ¿Se acuerdan de esa teoría que decía de la escuela de Frankfurt, de los tipos que decían de que solo los bienes jurídicos personalísimos son aquellos que el derecho penal debería proteger? La vida, evidentemente la vida humana dependiente, independiente, son los únicos, o es el único que debería estar pues en el estandarte de la cúspide de un código penal, seguido de la integridad física o psicológica de la persona, seguido luego digamos, del honor de la persona. Y luego también hay que proteger su patrimonio, ¿no? Hurtos, robos, estafas. Y luego también habría que proteger, pues, evidentemente, su libertad. La libertad que puede ser la libertad sexual, la libertad ambulatoria, el secuestro, el rapto, el chantaje, todo eso debería protegerse. Entonces, esos bienes jurídicos son nucleares, son desde el siglo XVIII, y que después podríamos ver como conexo la familia, ¿no? Podríamos ver como conexo aquellos bienes jurídicos que atacan los bienes personalísimos, ¿no? Pero luego de ello ya no, ¿no? Luego de ello ya no. Por ejemplo, los bienes jurídicos colectivos como, no sé, la tranquilidad pública, la seguridad pública, la fe pública,
todos estos conceptos gaseosos, sin estamento, sin materialidad, sin corporeidad, no debería existir en el Código Penal. Bueno, esas teorías ya son retrógradas, ya son trasnochadas. Hoy en día, por ejemplo, ya se trabaja, por ejemplo, una teoría interesante que es la teoría dual de los bienes jurídicos, que la conceptuó en algún momento el desaparecido profesor chileno-español Juan Bustos Ramírez, ¿no? Me acuerdo que este profesor en las clases de Derecho Penal, en sus libros, decía que los bienes jurídicos se dividen en dos, ¿no? Los bienes jurídicos personales y los bienes jurídicos supraindividuales, ¿no? Los bienes jurídicos individuales, pues tenemos todos estos bienes jurídicos de la vida, la integridad física, del patrimonio, la libertad y el honor, ¿no? Y luego los bienes jurídicos superindividuales, pues están los bienes jurídicos difusos, los bienes jurídicos de control y los bienes jurídicos institucionales, ¿no? Los bienes jurídicos difusos, pues estaban los delitos ecológicos, ¿no? ¿No? Y luego los bienes, digamos, de control, pues estaban los delitos de sedición, conspiración, motín, ¿no? Y luego los delitos institucionales, ahí estaba la fe pública y la administración pública, ¿no? Entonces, me parece que este profesor chileno, digamos, de la década de los 70, ya trabajaba esta dualidad muy interesante de que había bienes jurídicos superindividuales que el legislador tendría que proteger, ¿no? Inclusive, después un profesor, Bernard Schunemann, ya avisoraba en el año 80 que hay bienes jurídicos que cumplen una función espiritualizada, ¿no? O sea, que no tienen corporeidad, ¿no? Que no tienen corporeidad. Por ejemplo, la estabilidad del ecosistema, se hablaba mucho del tema de la libre competencia, que ya en Alemania se estaba discutiendo el tema de los derechos económicos, a partir de las investigaciones de Klaus Tiedemann, ¿no? Y que bueno, se hablaba mucho de que habían bienes jurídicos que cumplen una función institucional. Y el más claro de todos era la administración pública. El más claro de todos era la administración pública. Porque para nadie es sabia novedad de que los peculados, las conclusiones, los cohechos deberían reprimirse de manera severa. Entonces, por eso es que, digamos, se hablaba y que, bueno, ya se tiene esa realidad. Ya, por ejemplo, la administración pública existe en el Código Penal, pero ¿cómo la trabajamos para su debida protección? Su debida protección penal. Para ello, por ejemplo, nace esta teoría de los objetos que cumplen una función representativa, como una especie de darle corporeidad, materialidad a esos delitos gaseosos, porque la administración pública pues no se ve. Ustedes saben de qué color es la administración pública, cuánto pesa la administración pública, o solamente la podemos sentir cuando viene un fiscal, cuando viene un policía y te quiere detener, o cuando va, digamos, un sereno y te quiere desalojar. Solo ahí se puede cumplir o se puede hacer realidad, de alguna manera, los atisbos de una administración. Por eso que esta teoría, la teoría de los objetos que cumplen función representativa, no solamente se ha trabajado en los delitos contra la administración pública, me parece que más se ha trabajado en los delitos ecológicos y en los delitos de sedición, motín y rebelión, por ejemplo. A ver, un ejemplo clarísimo. En los delitos ecológicos se protege el medio ambiente, ¿no? Del 304, 304 y siguiente, el Código Penal. Sin embargo, el medio ambiente es un concepto gaseoso, genérico, pero que necesita corporeidad. ¿Y cuál es esa corporeidad? Que son aquellos objetos que le sirvan de representación a ese bien jurídico macro, a ese bien jurídico macro que se pretende proteger como el medio ambiente. Y bueno, se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, los objetos que cumplirían esa función de representación, de exhibición hacia ese medio ambiente sería el agua, por ejemplo, el aire, por ejemplo, la flora, la fauna, ¿no? Los recursos hidrobiológicos. Esos son objetos que cumplen función representativa. Y que estos objetos pueden ser afectados, dañados, extinguidos, pero que aún lesionando estos objetos, lo que finalmente va a retrotraer y va a repercutir en el bien jurídico macro.
O sea, podemos lesionar los objetos, pero podemos poner en riesgo al bien jurídico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Uno puede, a través de un relave minero, puede lesionar todo el agua, pero lesionando todo el agua y lesionando el suelo, por ejemplo, pones en riesgo a la estabilidad de los. Entonces a través de ello cumple una función representativa. En igual sentido, en los delitos de sedición, en la rebelión, si yo pongo un tanque en el Tribunal Constitucional o impido que los funcionarios puedan ir al Poder Judicial, pueden ir al Ministerio Público, o quemo la SUNAT, todo. Entonces estoy tratando de trastocar, digamos, la autonomía y la distribución de poderes. Yo me alzo en armas justamente para cambiar o variar digamos, la, la autonomía de poderes. Y bueno, el Ministerio Público, el Poder Judicial, todos esos órganos autónomos cumplen función representativa de un bien jurídico que es el órgano constitucional, la estabilidad del órgano. En igual sentido, podemos decir que en la administración pública hay objetos que cumplen función representativa, ¿no? Una corte superior podría ser un objeto de representación para un delito de cohecho, se puede trabajar el Ministerio Público de un determinado sector para los delitos, digamos, también de corrupción, se puede trabajar una municipalidad para los delitos, una municipalidad concretamente, digo, del distrito puede trabajarse por delitos de colusión, peculado, ¿no? O una municipalidad de un determinado sector, ciudad, se puede trabajar para delitos de abuso de autoridad. Entonces, y yo creo que podríamos fundamentar una lesión al bien jurídico desde la administración pública utilizando esta teoría que cumple una función representativa para darle corporeidad a un concepto gaseoso. Y luego tenemos la teoría que protege, por ejemplo, una teoría que más está ligada a los temas de Jacobs, a los temas de funcionalidad sistémica, que lo que busca finalmente es que el funcionario público, cuando comete algún delito contra la administración pública, lo está defraudando las expectativas sociales que la ciudadanía tiene en función de la administración pública. Y que cuando uno comete un cohecho, cuando uno comete un peculado, colusión, lo que está haciendo es defraudando la estabilidad de la norma, que es precisamente que los funcionarios tengan como estandarte esa estabilidad de la administración pública y cumpla obviamente funciones al bien. Ustedes me preguntarán cuál de estas teorías podría trabajarse o debería utilizarse para fundamentar una teoría racional de la administración pública. Me parece que podría ser desde la teoría dual, pasando por los objetos de conjunto de función representativa, o también la estabilidad y vigencia de la norma de la administración. Cualquiera de estas tres me parece que están totalmente viables para motivar una resolución judicial en torno a un concepto de administración pública. A ver, la otra parte general del derecho penal contra la administración pública definitivamente es el funcionario público como eje central de estos delitos. Es el eje central. Es la vedette de estos delitos. El concepto penal. Pues yo le hago penal porque el derecho penal pues debe trabajar sus propios conceptos. El derecho penal debe distanciarse de lo que el derecho administrativo le vaya diciendo o el derecho constitucional le vaya diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho constitucional, vamos a la constitución política del Estado del año 93, por ejemplo, si ustedes leen el artículo, a ver, acá tengo la constitución, en el artículo 40 de nuestra constitución, si nosotros nos apegamos a lo que diga la constitución, vamos a llegar a la conclusión errada de que, por ejemplo, los alcaldes, los que cumplen de elección popular o los que son de confianza, como los ministros o como los asesores, no serían funcionarios públicos. Porque, por ejemplo, el artículo 40 de la Constitución dice: la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y a los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos a dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza.
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Ah, mira qué bonito, qué interesante. O sea, los funcionarios políticos, cargos políticos, de a los que vienen de elección popular, los de confianza, los asesores, eh, y los que ejercen función de economía mixta no son funcionarios públicos. Entonces, nosotros nos regimos lo que pueda decir un constitucionalista respecto a la Constitución del artículo 40, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Eh, por eso que yo me mantengo en la tesis de que el concepto es penal y tan es jurídico penal que el legislador nacional, a partir del artículo 425, que ustedes están mirando ahí, el 425 puede, digamos, eh, da un concepto funcionario público. Y, a ver, el primero de ellos es los que están para la pública. Y aquí es donde me quiero centrar porque este primer concepto es aquella que tiene el título y tiene la función, ¿no? El título y la función, que son conceptos que vienen, sí, efectivamente, del derecho administrativo. El título y la función. Para que tú tengas el título de funcionario, tienes que ganarte mediante un concurso público. Para que tú seas juez, para que tú seas fiscal, por ejemplo, tienes que ganarte en un concurso abierto, público. Y ingresas a la carrera y después, bueno, después para que salgas también es complicado la salida. Mediante renuncia, cese, destitución, lo que fuera, o muerte, ¿no? Pero bueno, los que están en la carrera administrativa me parece que no hay ninguna duda, no hay ninguna objeción de que efectivamente los que forman parte del ejercicio nombrado de la función deben ser considerados sujetos activos del delito. Del delito. Me parece que en el primer párrafo no habría ningún problema. Porque los títulos pues lo dan aquellas autoridades que el ejercicio de funciones la tienen que hacer. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, para los que están en el segundo párrafo, o los que están, por ejemplo, en la JNJ, para los jueces y fiscales, ¿no? O los, no sé, los profesores, que lo tienen que hacer el Ministerio de Educación, su título, ¿no? Pero bueno, en el segundo párrafo, que es del 425, dice los que desempeñan cargos políticos de confianza, incluso los que emanen de elección popular, en franca contradicción con el artículo 40 de la Constitución. Pero ya hemos visto que el legislador nacional penal no le interesa lo que viene el constituyente, no le interesa, no le interesó, porque aquí lo que está trabajando el legislador penal es sancionar justamente a aquellas personas que tienen en su haber y en su dominio recursos públicos que manejan, que administran y que obviamente tienen que manejarlo de la mejor manera, que no pueden enriquecerse de manera personal o familiar. Me parece que en estos casos no hay ninguna duda de que legítimamente el segundo párrafo, el segundo articulado, 425, no tendría ninguna objeción de manera político-criminal. No tendríamos que discutir absolutamente nada en este tema. Porque creo que los alcaldes, los presidentes regionales, todos esos temas que manejan fondos públicos, pues necesitan estar bajo el ojo de la lupa de los fiscalizadores, sobre todo del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía Anticorrupción. Pero me parece que en el tercer párrafo el tema del título y la función se va relajando, ¿no? Porque en el primero y segundo el título y la función está clarísimo. La función es pública y el título emanado de una autoridad competente. Pero sin embargo en el tercer párrafo la cosa va cambiando porque también entra en franca contradicción con el artículo 40 de la Constitución, porque aquí lo que se está diciendo es de que ya no me interesa tanto que el título sea pues mediante una investidura. Por ejemplo, en el primer y segundo párrafo me parece que queda claro que el título va de la mano de la función pública y va de la mano también con la remuneración pública, que obviamente a través del Banco de la Nación viene tu remuneración, tercer concepto, título, función, remuneración, y que cuando vas a ejercer el cargo, normalmente hay una juramentación, hay un protocolo previo,
para el ejercicio material del mismo, ¿no? Entonces, esos conceptos de título, función, remuneración y juramentación se dan en una línea de tiempo, en una línea de tiempo. Pero aquí la cosa en el tercer párrafo del 425 se va relajando, ¿no? Porque aquí ya se habla de un régimen laboral o contractual, de cualquier naturaleza, pero donde intervenga una entidad o organismo del Estado. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando ya no de un contrato, digamos, donde hay una subordinación, sino un contrato de locación de servicios donde una parte es la municipalidad y la otra parte es el contratista, es el ingeniero de obra, por ejemplo, que cumple funciones temporales, funciones transitorias por un cargo determinado, pero basta que tú firmaste ya tu contrato de locación de servicios con una municipalidad, ese contrato ya te vincularía para que tengas el título, el título. Pero después, obviamente, en este mismo articulado dice que todo está supeditado a que ejerzas la función. Todo está supeditado a que ejerzas la función. Evidentemente, la función tiene que ser pública. La función tiene que ser. Y luego se hace ahí una disquisición respecto a aquellas empresas que son de economía mixta, ¿no? Economía mixta, es decir, que tienen fondos públicos y privados, pero que el título un poco que cae en, digamos, en una nebulosa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay actividades donde el título no es muy claro, como por ejemplo en el tema de salud, donde hay funcionarios eh, que no se sabe si son públicos o privados, porque tiene recursos públicos y privados a la vez. Petroperú es una institución que es una mistura entre público y privado, ¿no? Los que hacen los trenes eléctricos en Lima, esos funcionarios que bien son del Ministerio de Economía y Finanzas, de Proinversión, son empresarios, pero que a la vez cumplen una función pública. Por eso es que mi idea en este análisis es que más importante que el título penal le interesa la función pública. No es que el título puede provenir de una institución privada, ¿no? Como los casos que les he puesto, por ejemplo, Relima, que es una institución que tiene convenios con municipalidades acá en Lima para recojo de basura. Y recojo de basura es una actividad pública, que lo debería hacer el Estado, pero que se entra en sociedad con el privado para hacerlo. El título no me queda claro, pero la función es pública y basta para ello para decirle que estamos ante un funcionario o servidor público. Esto lo vamos a ver más claro en el séptimo. Porque en el cuarto, puesto que son los administradores o depositarios de caudales embargados o depositados por el competente. Aquí están los clásicos ejemplos. El juez embarga a un auto y ese auto es de un particular y que está comprendiendo un proceso penal por accidente de tránsito, por delito culposo, y que ese auto, que no obstante le pertenece a un particular, pero que está embargado a favor del Estado y que si después lo vende o hace malversación de ese auto, vende, agarra la plata, bueno, ahí cometería un peculado por extensión. Pero bueno, lo que es que el título lo da un funcionario que es el Poder Judicial y la función que realiza, por ejemplo, no es pública, ¿no? No es pública, porque aquí no es que él está haciendo actividades públicas, está llevando a los jueces, a los fiscales, a la policía, lo está transportando. No, 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 él está haciendo una función particular, está taxiando, digamos. Pero ahí lo que pesa más es el título que la función. Por ejemplo, en el título 4, ¿no? Eso es un claro ejemplo de que ahí está pesando más el título que la función. Y luego está el tema de las Fuerzas Armadas, que me parece que tampoco ha habido grandes cuestionamientos respecto a su incorporación como sujeto legitimado en el derecho penal de la administración pública. Ahí el título y la función cohabitan de manera natural y no turbia, ¿no? No turbia como en los anteriores. Y después está este artículo sexto que la verdad se incorporó allá en el 2014 o 15, recién, y donde se quiso hacer una especie de adelantamiento de las reglas de protección para el funcionario público,
abarcando hasta fases de elección o de designación o proclamación. Es decir, aquí el funcionario todavía no ha ejercido el cargo de manera material. O sea, no es que la función ya se vaya realizando de manera material, no es que ya se presentó el juez o fiscal, no es que se presentó el alcalde el 1 de enero del año X para el ejercicio de la función. No es que ha suscrito un documento, no. Inclusive dice elegido o proclamado, es decir, no sé, ahora que van a ser las elecciones en abril del año 2020, ¿no? En abril del año 2020, el 12, 13 de abril, por ejemplo, ahí ya desde el 12, 13, que es domingo, el 14, que es lunes, ya podríamos decir que ese funcionario que fue proclamado la noche anterior por la OMPE, que le dio al casi 90%, y que el otro contendor al 90% está por abajo de los 30, 40 puntos, lo cual hace ya imposible que lo pueda pasar. Y bueno, ya es un funcionario proclamado. Y en la semana siguiente ya es elegido por la OMP. A 1 o 2 semanas ya se va a ser elegido. Y la designación lo da el Jurado Nacional de Elecciones, luego de un mes, mes y medio, para que ejerza el cargo luego de un mes, mes y medio también. Bueno, las elecciones son en abril, normalmente el cargo de ministros, todos vienen en julio, entonces hay unos 3 meses y medio más o menos donde hay un trasfase, ¿no? Entonces, y ahí en ese tiempo, en esa línea de tiempo, el funcionario, pues, no sé, se reúne con empresarios, ¿no? O el juez, o el fiscal, ya que fue elegido, ¿no? Ya todavía no le dan el título, o aún así ya le dieron el título, pero todavía no está pues, en su despacho, no está en su despacho, entonces ya se está reuniendo, está en un concierto criminal con los interesados, con los litigantes, con el alcalde, digamos, con los proveedores, ¿no? Para haciendo actos colusorios a futuro, pero la pregunta del millón es, ¿estaría cometiendo algún delito de fraude, de colusión, de corrupción? No obstante que los tipos penales de la parte especial, ¿acaso no indican o acaso no exigen como condición sine qua non el ejercicio de la función? ¿O es que acaso el cohecho no necesita que el funcionario esté en relación de causalidad con el asunto que va a resolver? El 395, por ejemplo, no le exige que esté en un caso que va a resolver. ¿Acaso el 384 peculado no te exige, el 384 no te exige que el funcionario superior público que para sí o para otro se apropie o utiliza según ley y según la función, se apropia y utiliza caudales o efectos públicos según la función, lo que se llama en doctrina la vinculación funcional? Vinculación funcional, esto también se utiliza para la colusión, que el funcionario se colula con un interesado en el marco de un proceso de contratación con el Estado. Entonces, no me vengan a decir aquí que esta incorporación de este articulado no es un saludo a la bandera que fue propuesto por los jugadores de aquel entonces, que querían tribuna, y que diciendo de que con el concepto penal adelantado de funcionario público vamos a lograr más represión y sanción penal. Mentira, es una mentira, porque los tipos penales necesitan realización fáctica, jurídica, real del funcionario con la función. Con la función. No le van a soltar ningún presupuesto a ningún alcalde electo, porque todavía está el otro alcalde que tiene que ejecutarlo. No podría cometer tampoco abuso de autoridad, porque para que cometas abuso de autoridad tú tienes que estar en función. Tienes que estar en función. O sea, no se puede cometer abuso de autoridad, no se puede cometer peculado, no se puede cometer corrupción. Entonces, ¿qué se puede cometer? No se puede cometer abuso de autoridad, concusión tampoco, ojo. Entonces,
si esto no se puede cometer, entonces ¿para qué está ese artículo 6? No entiendo para qué se incorporó ese concepto adelantado. Salvo que el legislador hubiese sido coherente con su modificación y hubiese modificado los tipos penales también. Y decir, bueno, hubiese puesto en el cohecho, en el peculado y en la colusión, en el abuso de autoridad, hubiese puesto una frase como que diga, y no se necesita estar en función. Ah, bueno, bueno. Pero eso hubiese traído un montón de críticas desde la doctrina y obviamente desde la jurisprudencia. Y para finalmente decir en el séptimo el tema de y los demás sujetos. Bueno, y ahí entra un conjunto de temas, es como una caja de Pandora, puede salir todo lo que quieras, puede salir todo lo que quieras. Por ejemplo, desde ahí podríamos decir, yo solamente voy a nombrar algunos temas que podrían controvertirse en ese sitio. Por ejemplo, el rondero es funcionario público, y si el rondero cometería abuso de autoridad, me pregunto, ¿no? Me pregunto también si los bomberos son funcionarios públicos, oye, los bomberos, por ejemplo, un bombero que rompa, que haga abuso de autoridad, un bombero viene y quiere meterse en mi casa, sobre pretexto de que quiere, pues, hacer alguna revisión, tiene obviamente, ¿no? Y quiere ver algo de prevención, ¿no? Pero el bombero cometería abuso de autoridad. El bombero también maneja algunos fondos de donaciones. ¿Qué pasa si eso, pues, también, este, digamos, mm, digamos, no sé, eh, puede haber desfalcos, ¿no? Puede haber peculados, ¿no? Por ahí, ¿no? No sé, puede desviar fondos. El bombero, puede ser o no. El cuerpo bomberil puede cometer delitos contra el patrimonio de la administración pública. No sé, digo, el notario puede cometer algún delito de corrupción, el notario, porque la ley del notariado, bueno, niega tajantemente, ¿no? Los notarios dicen, nosotros no somos funcionarios públicos, ellos no, pero ellos tienen el título que lo ejerce, lo da un funcionario público, que es el Ministerio de Justicia, ejercen una función pública, ¿no? Pero me parece que la función es pública también, ¿no? Dar fe de los actos jurídicos, piratear documentos de los actos jurídicos de los ciudadanos, es una función que no lo puede hacer el Estado, debería hacerlo, pero bueno, delega en estos funcionarios ese ejercicio. Entonces está el título, está la función, pero la remuneración es privada, aunque la remuneración y la juramentación, a mi juicio, son conceptos totalmente prescindibles. Lo imprescindible para un concepto es que haya el título y la función. Y me parece que el notario lo tiene, ¿no? Pero bueno, ahí la discusión está con una ley del Congreso y que niega eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, le dejo ese trabajo para que ustedes lo puedan hacer, un trabajo de investigación. Los asesores ad honorem, ¿no? Los asesores que también había dicho cuál es digamos, o los integrantes de un consejo universitario de una universidad pública. Los integrantes del consejo universitario de una universidad pública que hacen abuso de autoridad, son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, todos estos temas están en la ley y que pueden ser funcionarios o no. Pues. Pero bueno, eso no lo vamos a detener en este momento, porque vamos a ingresar a la tercera parte general, al tercer estamento, que es la técnica legislativa. A ver, la técnica legislativa que se ha seguido en la mayoría de los delitos contra los funcionarios públicos son los delitos de comisión y omisión, ¿no? Normalmente esta es la técnica que es usada. Por ejemplo, en el peculado se utiliza la técnica de la comisión, de la acción del funcionario público, porque el hecho de apropiarse de los caudales o de utilizar los caudales, o el hecho de, digamos, de eh, coludirse, ¿no? Concertar, me gusta ese verbo, concertar, del 384, porque aquí lo que habla es el legislador decir, bueno, son verbos rectores de manera positiva,
Pero así como también lo ha hecho de manera positiva, porque por ejemplo en el abuso de autoridad evidentemente hay que ejercer la función o hay que decidir y delegar a otro para que haga ese ejercicio abusivo, son conductas activas, son conductas activas. O el hecho de aceptar, ¿no? Al aceptar un medio corruptor es una promesa, una ventaja, un beneficio, un donativo, es conductas activas, pero también el legislador con buen criterio y con buen tino también ha reprimido conductas omisivas, es decir, aquella en la cual el funcionario deja de hacer algo que la ley espera de él algo, o sea, deja de hacer algo que es su deber hacerlo, y que no lo hace en ese momento porque está o quiere hacer otra cosa, quiere hacer otra cosa. Por ejemplo, el delito de omisión de funciones, o se rehúsa la función, o el policía del 378, que se resiste, el policía que se resiste a cumplir la función, por ejemplo, o o aquel funcionario o aquel juez que por omisión incumple la función establecida, obviamente porque está coimeado, está sobornado, pero no porque vaya a no porque no porque haya dispuesto a hacer algo, sino porque está dispuesto a omitir algo. Por ejemplo, se hace el enfermo en ese momento, no se realiza la acción, no se realiza la audiencia. Omite una función que está en su deber hacerlo, pero él no hace la audiencia porque está obviamente promovido por un corruptor y que el 395 o el 393 del Código Penal establece de que, digamos, los medios corruptores pueden motivar para hacer algo, pero también puede ser para que desmotive algo, pueda omitir un deber funcionarial. Entonces, esta lógica de acción y omisión siempre ha ido de la mano en los delitos de funcionarios públicos, ¿no? A contrario de otros delitos donde no se permite, por ejemplo, no es la técnica usada. Por ejemplo, los delitos económicos, los delitos contra la propiedad intelectual, no se admite delitos omisivos. En los delitos, digamos, contra la vida del cuerpo o la salud, salvo los delitos de omisión de socorro, omisión de auxilio, omisión de exposición de personas en peligro, salvo esos delitos, todos los delitos se utiliza la técnica ejecutiva de acción. Y por ahí podría meterse de contrabando el artículo 13 del Código Penal, que es de la omisión y copia. Y obviamente los delitos de omisión va de la mano con los delitos de mera actividad y también va de la mano con los delitos de peligro concreto bastante. Es decir, es más, todos los delitos de omisión normalmente están bajo la técnica del delito de peligro y de mera actividad, es decir, no esperan un resultado, ¿no? Porque aquí lo que se está castigando es la mera acción, el hecho de infraccionar una norma de mandato que te obliga a realizar la conducta debida, y no la hace. Eso es lo que se está sancionando. Más allá de que si se logra o no el objetivo, ¿no? En el delito de cohecho es un delito, de cohecho pasivo, ya sea el genérico o el específico, es un delito de mera actividad y un delito de peligro abstracto, no se necesita lograr el objetivo final del cohechante activo, no se necesita. Y en algunos delitos clásicos, emblemáticos de los delitos contra la administración pública, se utiliza los delitos de elección o de resultado lesivo. Por ejemplo, el delito de peculado del 384, perdón, 387, se discutió mucho, ¿no? Se discutió mucho en la década de los 2000, me acuerdo si era un delito de peligro, un delito de elección, pero luego ya se llegó a la conclusión de que es un delito de resultado. Se necesita pericia valorativa para, digamos, acreditar la consumación material de ese delito, ¿no? Y el delito de colusión, evidentemente, se habla de colusión simple, de colusión agravada, pero bueno, es un delito de lesión, evidentemente la colusión agravada. El delito de abuso de autoridad se utiliza la técnica de lesión, porque necesitas el perjuicio, ¿no? El perjuicio como el componente normativo, ¿no? Eso es un delito de lesión. En consecuencia y en conclusión, mezclamos
técnicas legislativas de comisión, omisión, mera actividad, peligro y lesión. Tenemos todo ese mar de alternativas que el legislador ha usado en todos los delitos contra la administración pública. Luego, tenemos los delitos de autoría y participación de delitos especiales, ¿no? Esta es la otra parte de los delitos de la parte general, ¿no? A ver, acá tenemos delitos de participación necesaria. ¿Se acuerdan nuestras clases de derecho penal en la parte general que nuestros profesores decían? Los delitos de participación necesaria se pueden dividir a la vez en dos: los delitos de encuentro y los delitos de convergencia, ¿no? Acá vamos a recordar un poco la parte general. Porque los delitos normalmente de la administración pública siempre se necesita la intervención de dos personas, ¿no? Pero en derecho penal hay que dividir si es un delito de encuentro o es un delito de convergencia. Un delito de convergencia, que es esta parte de acá, los delitos de convergencia son aquellos en los cuales las personas que están imputadas por un delito están en la misma situación jurídica, cumpliendo el mismo rol. Todos están en la misma situación jurídica, en una posición equidistante de cara a la lesión del bien jurídico. Ejemplo emblemático es el delito de asociación ilícita del artículo 317, también llamado hoy delito de organización criminal. Delito de organización criminal. ¿Por qué? Porque todos los sujetos están en una misma posición, cumpliendo el mismo rol, ya sea integrándola, financiándola, pero todos son imputados de un delito por la mera integración a esa organización criminal, a la integración de ese delito de organización criminal, cumpliendo todos el mismo rol en una misma posición, ya sean más de 3 personas, dice el 317 del Código Penal. A diferencia de los delitos de encuentro, que los delitos de encuentro, si bien son más de 2 personas, pueden haber más de 2 personas, evidentemente, pero no están en la misma posición, están más bien en posiciones opuestas, ¿no? Cumpliendo roles distintos, diferentes. Y aquí la doctrina, a su vez, ha diferenciado 2 supuestos. El supuesto donde se protege a la víctima interviniente y aquel supuesto donde se sanciona al tercero interviniente. Ojo, interesante esta clasificación, porque en este delito de encuentro, por ejemplo, está el autor y la víctima. Por el clásico ejemplo es la estafa, ¿no? El 196, es sea simple o la agravada, se protege a la víctima interviniente. No obstante que hay un autor, pero hay una víctima interviniente. No obstante que en la estafa, pues evidentemente no se puede cometer si no hay 2 personas. Claro, no se puede. La lógica de ese artículo es 2 personas, pero se protege a la víctima, porque es el titular del bien jurídico. Pero, sin embargo, también hay el otro supuesto donde se sanciona ya no a la víctima, sino a un tercero que interviene, que es el clásico ejemplo de la colusión. Está el funcionario público que se colude con un particular, pero ese particular es el que se va a beneficiar de la defraudación que comete este funcionario público en deslealtad a la administración pública. ¿Y que se va a beneficiar quién? El interesado. El tercero interesado, o sea, se va a beneficiar. Otro ejemplo es el tráfico de influencia, de 400. También, evidentemente, hay un traficante de influencia que se interesa digamos, entra en contubernio con el interesado, que es el litigante. Y el interesado, el litigante, es el que se va a beneficiar de las conductas traficantes que comete este sujeto hacia un funcionario que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. El otro ejemplo podría ser el cohechante activo, que también se beneficia. Entonces, en estos supuestos donde interviene un tercero, un interviniente que se beneficia de la conducta que cometa el sujeto activo, el agente activo, en estos casos habría que sancionar, ¿no? Entonces, y normalmente en estos delitos, pues, intervienen, como repito, en los delitos contra la administración pública, sobre todo en los delitos de corrupción, ¿no? El tráfico de influencias, cohecho, colusión, peculado. Y luego, obviamente, no podríamos desconocer también que estamos en un delito donde
trabajamos delitos especiales por la condición del sujeto activo, pero también no debemos perder de vista que también hay particulares, ¿no? O sea, normalmente en una lógica de estos delitos intervienen intraneus y extraneus, ¿no? Y aquí, bueno, he querido poner los delitos de organización y los delitos de institución. O sea, los delitos comunes podrían ser los de organización y los especiales de institución. Y los delitos de funcionarios públicos, pues evidentemente están en esta lógica de delitos institucionales. Y donde normalmente se trabaja bajo la teoría de la unidad del título de imputación. Olvidé poner ahí que aquí, por ejemplo, en estos delitos sociales o delitos institucionales, que ahora se llama delitos de infracción al deber, se trabaja bajo la lógica de unidad del título de imputación, es decir, que no obstante que haya sujetos extraneos e intraneos en un evento delictivo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el alcalde y, digamos, está mi hermano, que mi hermano es un tercero ajeno a la administración pública, pero él interviene para persuadir a otros sujetos para cometer el evento delictivo, este sería un inductor, pero no tiene ninguna vinculación con la administración pública. Entonces, ¿cuál es el tipo de imputación de mi hermano? O en todo caso colabora de manera, digamos, eh, decidida para la consecución de los objetivos criminales, pues sería cómplice. Entonces, pero es un extranjero. ¿Cuál sería el tratamiento penal? A mí me va a castigar por el delito peculado, ¿no? Obviamente, pero ¿y él cómo le vamos a castigar? Bueno, todo este tema se ha originado de una confusión y una discusión también que se aplica a la unidad del título de imputación o ruptura del título de imputación, ¿no? Algunos dicen hay que romper el título y que los sujetos extraneos que intervienen en un delito de ejercicio de la función tenían que responder bajo su título, o sea, hurtos, no sé, robos, estafas, apropiaciones ilícitas, porque ese es el tipo de imputación que deben cometer. Y yo cometería pues delitos de función, ¿no? Pero esa lógica de la ruptura del título de imputación no ha funcionado en el Perú. Se puso en evidencia un caso evidente de la ex, digamos, funcionaria, alcaldesa del Santa, me acuerdo, en una corte, en un recurso de unidad muy famoso en la Corte Suprema, ponente el doctor Javier Villesté, donde él se adhirió a la teoría de la ruptura del título de imputación, eh, obviamente diciendo de que el extraneo que era la pareja de la alcaldesa, pues no tenía ningún vínculo con el enriquecimiento ilícito de prostitución, que por lo tanto al no haber vinculación, bueno, se declara impune la conducta del marido, que obviamente no ha ejercido cargo, y como rompemos el título de imputación, pues no hay un tipo que subyace al enriquecimiento ilícito de particulares, que se declaró suelta. Entonces, todo un revuelo, toda una discusión, pero después vino un acuerdo, una modificatoria del Código Penal en el año 2017 y se acabó la discusión, se acabó y ahora tenemos un artículo 25, último párrafo, 25, ¿no? Artículo 25, último párrafo, donde ya se dice de que nos adherimos a la unidad del título de imputación y punto. Se acabó el debate, la jurisprudencia, la doctrina, listo. Todos los que intraneos, extraneos que cometan delitos, todos van a ser castigados con la misma pena. Obviamente en el extraneo habría que mensurar atenuadamente la pena. Y bueno, ya siendo, bueno, ya esto es parte de mi otra ponencia, que ojalá la podamos tener luego, ya prácticamente son casi 2 horas que vamos dialogando. Solamente para concluir, que bueno, faltaba los temas de las sanciones penales, ¿no? Las sanciones penales de los delitos contra la administración pública, que la verdad que el primero es la pena privativa de libertad, pero no es la única. Se trabaja mucho el tema de la inhabilitación de derechos, ¿no? Que está en el artículo 36, 37 y 38 del Código Penal, donde me parece que es una pena que cohabita con la privación de libertad, con la privación de y bueno, a partir del año 2013 se incorporó para todos los delitos cometidos por funcionarios públicos, pena de inhabilitación. Todos los delitos
tienen pena de inhabilitación. De acuerdo, obviamente, a la misma pena del código de la pena que prevé como parte principal, ¿no? O sea, es una pena de inhabilitación principal por la parte especial del código. No es una pena de inhabilitación accesoria que está en el 38, no, esa no. Aunque podría también ser esa, porque esa tiene una vigencia, pero se va a la parte B. Bien, yo dejo aquí mi intervención, Henry. No sé si habrá preguntas, si no, bueno, no sé. Yo lo dejo aquí. Doctor, sí, doctor, buenas noches. Tengo una pregunta, una inquietud, un comentario que lo puedan hacer llegar al ponente, por favor. ¿Alguna pregunta o inquietud, estimados doctores, de la sesión del día de hoy? Doctor James, creo que no hay ninguna inquietud. Todos. Bien, bien. Bien, bueno, les agradezco mucho la intervención y bueno, quedaríamos para la siguiente sesión, Henry, para la siguiente sesión, referente a los delitos de tráfico de influencias, que es lo que se me ha asignado. ¿Está bien? Sí, doctor James, muy amable, gracias por su ponencia, doctor. Doctores, muy amable, gracias por su ponencia. Muy buenas noches. Hemos concluido hoy la primera sesión de hoy. Buenas noches con todos.